lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 7:49. Saludamos al coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica, expresidente de Ecuador. Coronel Gutiérrez, ¿cómo van las cosas en la asamblea? Usted señalaba que el presidente Kronfle aplicaba una especie de dictadura allí, que no permitía hablar a varios legisladores, entre ellos incluyendo a usted. ¿Han cambiado las cosas con Viviana Veloz? Buenos días, muchísimas gracias. Sí, las cosas han cambiado un poco. También yo sugerí que se ponga en el Pleno de la Asamblea Nacional una pantalla en donde consten los nombres de las personas que pedimos intervenir en el Pleno en la sesión respectiva para saber en qué momento a uno le toca y para que no haya manipulación, porque parecería que uno se anota y le ponen al final y le siguen poniendo al final y le siguen mandando al último hasta que finalmente cierran el debate y uno no puede expresar nuestro criterio diferente al que impera especialmente en los integrantes de la mayoría, y precisamente por la gobernabilidad. Y ojalá pues las cosas sigan mejorando en el futuro. ¿Qué es lo principal que usted hubiese querido decir en estos últimos días y de alguna manera le han censurado? Por ejemplo, mi oposición tenaz al incremento del IVA del 12 al 15%, condenar esas maniobras típicas que realizan los partidos políticos que pertenecen a la mayoría, sabiendo que ninguna de sus posiciones va a tener los 92 votos para que se puedan aprobar o se puedan reprobar. Entonces son maniobras para favorecer de una manera engañosa, ridícula al gobierno nacional. Entonces, actitudes como esa son las que nosotros pues las rechazamos. Igualmente quería intervenir para dar nuestro criterio, que lo que más le conviene al Ecuador, lo más sensato, lo más razonable, es discutir y aprobar artículo por artículo las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y no en bloque como se pretendía aprobarlas, porque ahí pues se van a pasar algunos artículos sin ser analizados con la minuciosidad que unas reformas tan importantes como las del Código Orgánico Integral Penal merecen ser tratadas. Hablando de la coyuntura actual, quisiera preguntarle si usted se percató lo que aprobó el CAL el día de ayer. Hay nuevamente otras reformas al Código Integral Penal que irán a la Comisión de Justicia. No vaya a suceder como la vez anterior, en donde todos se lavaban las manos, pero esas polémicas reformas pasaron todas aprobadas y entiendo que por unanimidad a través de esa comisión, que es lo que se propondrá ahora. Sí, justamente por eso, reformas tan graves que pueden convertirse en monumentos colosales a la impunidad no pueden ser aprobadas en paquete. Tenemos que discutir artículo por artículo, analizar, para que todos los asambleístas estemos conscientes de lo que estamos aprobando o lo que no estamos aprobando, justamente para que después no exista asambleísta que diga, no entendí, yo no sabía, yo no escuché. No importa que nos demoremos 2 días, 3 días en este análisis minucioso, pero temas cruciales que tienen que ver con la justicia no pueden ser aprobados al apuro. Coronel Gutiérrez, muy buenos días. Pues nos preguntamos si muy probablemente estos maniqueos en la forma de votación, en los tiempos que se establecen o la suspensión de las sesiones dependen en gran medida de los temas que se estén tratando y desde si es que hubo o no ya acuerdos previos, si el lobby funcionó, no funcionó, y esto nos lleva a pensar en el tratamiento que se ha dado de la propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que es además cuyo debate el que ha motivado su posición y su queja, digamos así, respecto de la negativa a que ciertos asambleístas puedan intervenir. Coméntenos al respecto. Sí, porque yo también quería expresar públicamente y pedirles a los ecuatorianos prófugos de la justicia que dejen de desestabilizar a la justicia ecuatoriana, que dejen de desestabilizar al país desde el exterior,
y que si se creen perseguidos políticos, que vengan al Ecuador y que den la cara, que vengan y que enfrenten a la justicia y que demuestren su inocencia. Si tienen las manos limpias de sangre, de droga y de corrupción, vengan, den la cara y no desestabilicen al país, porque esto crea una imagen negativa en estos momentos en que el Ecuador ya es considerado como uno de los países más corruptos, más violentos del mundo, con todas estas maniobras, con todas estas patrañas. Esa imagen se la pone pues más abajo del suelo. Y eso no nos conviene a los ecuatorianos. ¿Qué considera usted que debe pasar con esta propuesta de reformas? ¿Es un proyecto que debe archivarse si el titular de la Asamblea, el asambleísta social cristiano Henry Kronfle, vuelve a convocar a una asamblea? ¿Deberá procederse con la votación de la propuesta o la moción que quedó en suspenso, que era la moción oficialista de ADN? Pero ¿qué es lo que usted propone o cree usted que debe ocurrir respecto de estas reformas? Entendemos que ya no puede volver a la Comisión de Justicia para hacerse reformas, en este caso, al texto y el documento que deberá ser discutido por el Pleno. Sí, nosotros, para de alguna manera graficar lo que sucede con estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, la calificábamos de un chocolate con cianuro. Chocolate, la parte atractiva, la parte dulce, son algunos endurecimientos de penas, son algunos aumentos en las penas a delitos execrables. Pero el cianuro es lo que pretendían, como se dice en el argot popular, meterle al país por la tranquera. Aquella, por ejemplo, de que la indagación previa no sea reservada y que los asambleístas puedan pedir la indagación previa sobre determinada persona. ¿Con qué finalidad? Para alertarle a esa persona, para actuar como campanero de esa persona, para vulnerar la reserva justamente de la indagación previa y para que haya impunidad. Igualmente, artículos como los que se quieren incrementar para el recurso de revisión, que ya es la etapa excepcional en el caso de un juicio, cuando una sentencia ya está ejecutoriada y está en firme de manera excepcional, cuando hay pruebas nuevas. Por ejemplo, a una persona le condenaron por asesino y de pronto el supuesto asesinado aparece herido. Esa es una prueba nueva y contundente que amerita un recurso de revisión. Pero pretender que con resoluciones de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro organismo de derechos humanos adscrita a la ONU, esas resoluciones puedan ser vinculantes y podrían violentar o prácticamente nulitar una sentencia que esté en firme, es algo realmente impresentable. Porque no solamente que se le puede favorecer al expresidente que está prófugo en Bélgica, sino que después cualquier narcotraficante, cualquier sicario que tienen muchísimo dinero y que tienen mucha influencia en organismos de derechos humanos, podrían también burlarse de la justicia ecuatoriana. Por eso es gravísimo que se pretenda aprobar en paquete estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, y nuestra posición es que tienen que ser analizadas artículo por artículo. Tampoco es lo más conveniente archivar todo el proyecto, si es que me escucha, porque también hay un trabajo realizado por la Comisión. Por favor. Le decía que será muy importante ver qué es lo que ha aprobado el CAL para que nuevamente no vayan a meter por allí proyectos extraños por la tranquera. Pero yo quisiera hacerle una pregunta de carácter general. Nos encontramos doblemente en un año electoral. La consulta popular ha sido ya convocada oficialmente el día de ayer y estamos también ya con el cronómetro corriendo para las elecciones del año 2025. El último sondeo de opinión de la encuestadora Cedatos ha señalado que las instituciones y figuras públicas con mayor confianza en el país son las Fuerzas Armadas, con 93%, el presidente de la República con 79%, Policía Nacional con 59%, la Fiscalía con 57%. Y hay por allí declaraciones del general Paco Moncayo, que ha dicho que no es la primera vez en el país que un presidente ve mejorar la aprobación de su gestión cuando los militares salen a las calles. Le preguntó, con su experiencia, su calidad también de ex militar, ¿estamos asistiendo a una especie de militarización del país?
¿Qué tan importante va a ser en este periodo cuando una consulta popular tiene una serie de reformas allí que están alrededor de este conflicto armado interno y tratando de fortalecer las condiciones en las cuales se combate a la delincuencia en Ecuador? Y por otra parte, Daniela Noboa apuesta a su plan de seguridad como el puntal fundamental para una posible reelección. ¿Cómo ve usted? ¿Hay o no esta especie de tendencia hacia una militarización de Ecuador? ¿Qué tanto peso específico va a tener este tema en la consulta popular y en las elecciones? A ver, definitivamente tenemos que aplaudir la gestión de Fuerzas Armadas. Y ayer, 27 de febrero, fue un aniversario más de la batalla de Tarqui y se celebró un aniversario más de la fiesta del día glorioso del victorioso ejército ecuatoriano. Así que aprovecho la ocasión para rendirle homenaje y aplaudir de pie a esa gestión que está realizando Fuerzas Armadas en beneficio del país. Y obviamente el acierto del presidente de la República fue aceptar, disculpen la redundancia, la recomendación, si se quiere, la insistencia de Fuerzas Armadas para que el presidente de la República declare al Ecuador el territorio en conflicto armado interno, porque con las declaraciones o con los estados de excepción, las Fuerzas Armadas estaban con las manos atadas, no podían entrar a las cárceles, no podían hacer allanamientos, no podían realizar un trabajo efectivo. Repito, el acierto del presidente fue aceptar esa insistencia, casi que es obligación de que se declare al Ecuador el territorio en conflicto armado interno, y entonces pues esa acción efectiva de Fuerzas Armadas, que no la hicieron instituciones que estuvieron a cargo del control, especialmente de las cárceles y de la delincuencia, es lo que no solamente eleva la aceptación de Fuerzas Armadas, sino también pues de paso el presidente de la República se ha beneficiado de esa situación. Ahora, la consulta popular... Sin embargo, coronel Gutiérrez, no han faltado tampoco los cuestionamientos de las actuaciones de los miembros de las fuerzas militares. Se ha hablado incluso de graves vulneraciones, se ha dicho de 2 casos, por lo menos, de ejecuciones extrajudiciales, de agresiones sumamente violentas a gente que está privada de la libertad, también gente en las calles. Recientemente un equipo periodístico, si no me equivoco, de RTS fue agredido, se les obligó a arrodillarse, se les rastrilló las armas colocadas en sus cabezas. Entonces nos preguntamos también los límites y sobre todo quién observa este tipo de excesos y abusos que se estarían dando de parte de personal de las Fuerzas Armadas. Sí, habrá que esas exageraciones investigarlas y de ser el caso sancionarlas. Pero también debemos recordar que estamos en una guerra interna. No es una guerra con un país que nos agredió. Estamos en ecuatorianos y algunos extranjeros que dentro del territorio nacional han agredido, han asesinado a personas inocentes, han asesinado a niños, a mujeres, inclusive mujeres embarazadas, han asesinado a personas adultas, inocentes, que no tienen absolutamente nada que ver con este conflicto entre bandas delincuenciales. Y como estamos en un conflicto armado, obviamente varios de los derechos están restringidos, y por eso es que se puede realizar allanamientos, y por eso es que Fuerzas Armadas ingresan a las cárceles, y obviamente puede darse alguno que otro exceso, que ojalá pues esos excesos no se vuelvan a repetir por el bien de todos los ecuatorianos. Pero también a ratos son exageraciones de estos mal llamados organismos de derechos humanos, que cuando le matan a un policía o cuando asesinan a esos 4 niños en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil el año pasado, no dicen absolutamente nada. Pero cuando los militares les hacen bañar a los privados de libertad en las cárceles, les enseñan disciplina, les enseñan a cantar canciones patrias, el himno nacional, himno a la bandera, les hacen educación física, enseguida pues comienzan a denunciar que se estaría atentando
contra los derechos humanos de los privados de libertad. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿por qué estos, entre comillas, organismos de derechos humanos defienden solamente los derechos de los delincuentes? ¿Quién será que les financia? ¿No será la narcodelincuencia? Yo creo que también ha llegado el momento de investigar de dónde reciben el financiamiento estos organismos de derechos humanos que muchas veces desfiguran la realidad. Ahora, sí quisiera hacer un comentario sobre el tema de la consulta popular. La consulta popular yo pienso que va a ganar ampliamente porque, como se suele decir, del ahogado aunque sea el sombrero, o del lobo aunque sea un pelo, porque el presidente de la República en esta situación de crisis económica debió haber aprovechado mucho mejor estos 60 millones de dólares que se van a gastar de una vez por todas, cambiando la institucionalidad democrática del Ecuador, preguntándonos a los ecuatorianos si estamos de acuerdo en aprobar una nueva constitución de la República que puede ser tomando de base la constitución de 1998, reformada, actualizada, mejorada, con lo cual de un solo plumazo se eliminan instituciones que nos han llenado de vergüenza y de corrupción en el país, como el Consejo de la Judicatura, como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y especialmente el Consejo Nacional Electoral, que es el responsable de la narcopolítica en el Ecuador, porque son ellos los que tienen que controlar las millonarias campañas electorales. Porque cuando estos narcopolíticos llegan al poder, enseguida colocan a los narcojueces, a los narcofiscales, protegen a los narcogenerales y le convierten a nuestro país en un narcoestado. Se podía haber aprovechado esta consulta para aprobar un nuevo código orgánico integral penal, en donde se sancione con cadena perpetua a todos los políticos ladrones, a los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a los delincuentes, y también a estos crímenes execrables como el sicariato, el femicidio, el asesinato, la violación, etcétera, y obligar a que los presos paguen por su comida, trabajen para que paguen por su comida y también para que se rehabiliten, de tal manera que cuando salgan en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. Y también aprobar un nuevo código de la democracia para prohibir que gente que tenga glosas, grilletes, antecedentes penales puedan ser candidatos, para reducir el número de organizaciones políticas. Ya van llegando a 300 en un país tan pequeño como el Ecuador, entonces no deberíamos tener más de 8, ojalá 6 partidos políticos. Creo que el dinero hubiera sido mucho mejor aprovechado si es que el presidente hubiera escuchado las sugerencias que le hemos realizado desde 3 meses atrás cuando se habló de esta consulta popular. Bien, le agradecemos a Coronel Gutiérrez por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, muy gentil. Muy buenos días. Declaraciones del Coronel Lucio Gutiérrez, asambleísta por Sociedad Patriótica Listas 3. Son las 8:07. Con el Club de Puntos Coperco, tus transacciones ganan puntos.